Hace más de 500 años, los reformadores formularon una frase, la frase solus Christus, una frase latina que en castellano significa solo Cristo. Y en esencia, los reformadores y esta enseñanza argumentaba es que la salvación solo se encuentra a través de Jesús. Y gracias a la obra de Cristo, sustitutiva en la cruz del Calvario, es exclusivamente por medio de Jesús que una persona puede entrar al reino de los cielos, puede ser salva de su pecado una vez y para siempre. No hay otro camino a Dios, pero Jesús. Y esta frase solus Christus sirvió como el punto de unión para todas las demás enseñanzas de la Reforma Protestante, entre las cuales estaban, ¿se acuerdan? Sola Escritura, solo la palabra de Dios, sola gracia, sola fide, solo por fe, y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Solus Christus vino a ser ese elemento unificador. Cristo es lo que le dio unidad y coherencia al resto de las enseñanzas de la Reforma Protestante. Fue, por así decirlo, el corazón de la Reforma Protestante. E incluso más de medio milenio después, solus Christus sigue sonando fuerte en la Iglesia. Y esto no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo no puede verse contenida por tan solo 500 años. Es la verdad eterna de Dios. En el pasado, por ejemplo, los profetas y los apóstoles proclamaron acerca de Cristo, comenzando ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, Salmo 110, 1, en Gálatas capítulo 6, versículo 14, 1 de Pedro 1, 13, vemos profetas del Antiguo Testamento, apóstoles del Nuevo, proclamando a la persona de Cristo. Y nosotros sabemos que al final de todo, toda rodilla se doblará. ¿Delante de quién? Delante de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Toda rodilla se doblará y confesará, ¿no?, que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Todas las cosas son de Él y por Él y para Él, dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Entonces, solo Cristo es una realidad omnipresente. Solo Cristo es una realidad duradera que no puede contenerse por tan solo 500 años. Por esta razón, todo lo que hay en nosotros tiene que ver con Cristo de alguna manera. Todo lo que somos tiene que ver con Jesús. En Él nos movemos, en Él somos, en Él existimos, y sin Él no somos nada. Separados de Él no podemos hacer nada. Como explica el teólogo Michael Reeves, él dice: Cristo es el centro, Cristo es la piedra angular, Cristo es la joya de la corona del cristianismo. Otra vez, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Entonces, no es de extrañar que se nos llame a nosotros como ¿qué? Cristianos. Porque todo lo que tiene que ver con nosotros tiene que ver con Cristo. Está unido a Él. ¿Qué significa cristianos? Cristiano significa del grupo de Cristo, perteneciente a Cristo. Esta palabra fue utilizada por primera vez, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 11. Acompáñenme ahí. Hechos capítulo 11. Versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y fue una gran multitud fue agregada al Señor.
Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron, note versículo 26, allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Esta fue la primera vez que se usa la palabra cristianos para justamente identificar a las personas que pertenecían a Cristo, que pertenecían a la iglesia del Señor. Y fue utilizado por personas que no eran parte de la iglesia necesariamente, pero que veían en esas personas una semejanza a la doctrina que había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Por eso se les llamó cristianos. Y el origen de esta palabra a nosotros nos recuerda que nosotros en cierta manera debemos ganarnos el derecho de ser llamados cristianos. Como aquellos que nos precedieron, como aquellos que vinieron antes de nosotros debemos tener una reputación cristiana en toda nuestra manera de vivir. Y esto incluye, por supuesto, nuestra hermenéutica. La hermenéutica es el arte, es la ciencia de la interpretación bíblica, es cómo entendemos el libro de Dios en sus propios términos. Y Cristo no solo debe ser el Señor de nuestra vida, sino que Cristo debe ser el Señor de nuestra hermenéutica. Él debe gobernar la manera en la que nosotros leemos la Biblia. Y mi objetivo esta tarde, es que nos sentemos a los pies de Jesús. Nos sentemos a los pies de nuestro Señor Jesús y aprendamos de Él cómo Él estudiaba la Biblia. ¿Cuál era la hermenéutica de Cristo? Entonces, vamos a examinar en los siguientes 50 minutos la hermenéutica del mejor consejero que habitó la tierra. Vamos a examinar la hermenéutica de Cristo, porque Cristo modela perfectamente la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Entonces, si nosotros queremos ser consejeros bíblicos, tenemos que tener también una hermenéutica de Cristo para saber cómo entender e interpretar el libro de Dios. Cristo fue el intérprete por excelencia de la palabra de Dios. Incluso, ¿se acuerdan? Desde los 12 años de edad, dice la Biblia, en Lucas capítulo 2, Lucas nos dice que él asombraba a la gente con su entendimiento de la palabra. 12 años. Lucas 2:47 dice, y todos los que le oían, ¿se acuerdan? El contexto, José y María se habían ido, se lo habían dejado atrás. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Los doctores de la ley se maravillaban hasta en este niño de 12 años. Sus contemporáneos reconocían que Cristo utilizaba bien la palabra de Dios. Lucas 20:39 da testimonio de eso. Entonces, en efecto, nosotros podemos decir que Jesús fue un experto. Él fue un experto a la hora de trazar bien la palabra de Dios, a lo cual nos insta Pablo en 2 de Timoteo 2:15, recuerdan, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, correctamente la palabra de Dios. No hubo alguien que supo utilizar la palabra de Dios tan bien como Jesús. De modo que cuando se trata de interpretar la Biblia, no hay nadie mejor de quien aprender más que de Cristo. Más que de Cristo. De hecho, Jesús es la hermenéutica personificada de Dios. Piensen conmigo. Pueden leerlo después en Mateo 11:27. Pueden leerlo también en Juan capítulo 1, versículo 18. Él dejó su trono en el cielo y vino acá a la tierra para dar testimonio de ¿quién? Del Padre. A dar testimonio de Dios. El Hijo unigénito, quien siempre habitaba en el seno del Padre, ¿qué? Vino a explicar, vino a interpretarnos. Jesús es, por definición, la hermenéutica personificada de Dios. Entonces, su hermenéutica de las Escrituras debe ser nuestra hermenéutica de las Escrituras. Y como sus discípulos, como sus aprendices, nuestro objetivo debe ser honrarle en todo, incluyendo la hermenéutica. Y de esa manera, nosotros verdaderamente haremos honor al nombre de cristianos. No podemos llamarnos cristianos y después tener una hermenéutica diferente a la que tuvo Cristo.
Y el mismo argumento lo podríamos hacer para la bibliología, lo que estudiamos antes. No podemos tener el nombre de cristianos, portar ese nombre y no tener una visión alta de las Escrituras como la que tuvo Cristo. Es incongruente con el nombre mismo. Entonces tenemos que ganarnos el derecho de ser llamados cristianos. Y el pasaje que vamos a estudiar esta tarde lo vamos a encontrar en el libro de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a estar particularmente estudiando los versículos 25, 26, 27. Voy a leer más del relato para que entiendan el contexto. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero siempre es bueno entender dónde están estas palabras escritas para poder aplicarlas bien. Y estos versículos de Lucas 24, 25, 26 y 27 nos van a servir para nosotros como un paradigma, como un buen resumen de cuál era la hermenéutica de Cristo. Si nosotros queremos interpretar la Biblia como Cristo la interpretó y aconsejar a otros como Cristo aconsejó, entonces debemos seguir sus principios interpretativos. Lucas 24, versículo 13 dice: y he aquí dos de ellos, está hablando dos discípulos, iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Noten la condición de estos dos discípulos. Tenían un corazón triste, necesitado. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Noten versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, tenían una expectativa de Jesús que ante sus ojos no se estaba cumpliendo. Por eso estaban tristes. Y ahora, además de todo esto, no solo no redimió a Israel, piensan ellos, sino que hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros discípulos al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Versículo 25, y este va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tomar todo un día, realmente, para abocarlo a lo que es la consejería bíblica, para saber cómo lidiar con problemas, no solo de otras personas, sino también con los nuestros, de una manera bíblica. Señor, ruego que quites de nosotros cualquier distracción en este momento. Sé que a estas horas podemos estar cansados. Padre, te ruego que tu palabra cautive nuestro corazón, cautive nuestra mente. Y pedimos que tu Santo Espíritu haga su obra en nosotros. Que tome estas verdades sagradas, estas verdades eternas, y lo plante en lo más profundo de nuestro ser para que nosotros podamos llevar fruto. Muchos de nosotros estamos siendo desafiados con algunos de estos conceptos. Muchos de nosotros tal vez hemos abrazado la psicología todos estos años. Para algunos es nuevo esto, para otros estamos en el proceso de ser transformados. Para otros tal vez esta crea mayor convicción en lo que estamos haciendo, en descansar en el poder absoluto que tiene tu palabra sobre nosotros. Padre, tú conoces nuestro corazón mejor que nadie. Te ruego que nos abraces en nuestra desesperación.
en nuestra condición y nos enseñes. Así como le enseñaste a estos 2 discípulos, camino a Emaús, cuyo corazón, después de estar triste, ardía porque habían visto la gloria de Dios en la enseñanza de tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi sesión es La hermenéutica en la consejería bíblica. Y como dije entonces, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en la primera sesión. Nosotros tenemos que tener la misma bibliología que tuvo Cristo. Mi argumento es, tenemos que tener la misma, para la consejería tenemos que tener la misma hermenéutica que tuvo Cristo. Y este pasaje sirve como paradigma. Vamos a estar en otros pasajes, pero este va a ser el pasaje primordial en el que vamos a estar viendo cuál es la hermenéutica que tenía Jesús y por lo tanto cuál debe ser la hermenéutica que tenemos que tener nosotros. Noten en primer lugar, si están tomando notas, este pasaje nos enseña que Jesús tenía una hermenéutica literal. Jesús tenía una hermenéutica literal. ¿Y a qué me refiero por literal? Por literal quiero decir que Jesús siempre interpretó la Biblia según la intención de los autores originales. Eso es lo que quiero decir por literal. Siempre interpretó la Biblia según la intención de los autores originales. Noten en sus Biblias, Lucas 24, versículo 25, nuestro Señor Jesucristo describe al Antiguo Testamento de qué manera. Escuchen, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. Él identifica al Antiguo Testamento como lo que los profetas dijeron originalmente. ¿Ven eso? Esto significa que ¿quién controla el significado del texto? El autor. Los autores originales, son los que controlan el significado de la palabra de Dios. Lo que los profetas dijeron, eso es el significado del Antiguo Testamento. Y esta es precisamente la razón por la que Jesús reprende a estos 2 discípulos, de los cuales no conocemos los 2 nombres, solo sabemos que uno se llama Cleofas, pero los reprende en este mismo versículo porque ellos no entendieron las Escrituras. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No entendieron las Escrituras. ¿Cuál es el punto? El punto aquí es que ellos tendrían que haber sido capaces de entender lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, lo que ellos originalmente escribieron. Si nuestro Señor creía que el Antiguo Testamento requería otros métodos interpretativos para encontrar un significado más profundo o un sentido más completo en el texto, Él no tendría razón para reprender a estos 2 discípulos. Ellos simplemente no podrían haberlo sabido porque no contaban con las herramientas para hacerlo. Pero Cristo no creía que ellos necesitaban una metodología nueva para interpretar el significado del Antiguo Testamento. Jesús no creía que tenían que esperar a que la ciencia moderna nos informe acerca de cómo el cerebro funciona para poder interpretar el Antiguo Testamento. No, Él creía que ellos tenían todo lo necesario para hacerlo, porque los profetas habían hablado y habían hablado bien de parte de Dios. Y Él creía que el significado de la Biblia se encontraba ¿dónde? En el texto. Se encontraba en el texto, se encontraba en la palabra y se ajustaba a la intención de los autores originales. Por esta razón, por ejemplo, Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 35, Él dice que la Escritura no puede ser quebrantada. ¿No puede ser quebrantada en qué? En su significado. No puede ser quebrantada porque está controlada por los autores originales. Ellos la controlan, a ellos pertenece el significado de lo que escribieron. En ningún momento, por ejemplo, Jesús acusa al Antiguo Testamento de ser deficiente. Aquí, cuando Jesús reprende a estos 2 discípulos, no le echa la culpa al Antiguo Testamento. No dice, no, ustedes no entendieron porque no sabían muy bien los profetas lo que hablaban. El problema no era el texto. ¿Cuál era el problema? Versículo 25 era el corazón. El problema era el corazón de estos 2 discípulos para creer
para creer, particularmente en este contexto de que Jesús era el Mesías y qué es lo que tenían que entender con referencia a todo lo que estaba aconteciendo. Y la verdad es que muchas veces nosotros pensamos que los profetas del Antiguo Testamento, hablaron mejor de lo que realmente sabían. Tal vez no lo decimos en voz alta, pero por dentro creemos que los profetas eran un poquito ingenuos en lo que refiere a la teología. No entendían muy bien lo que se avecinaba, esta figura mesiánica, realmente no entendían, pero hablaban de parte de Dios. Aquí Cristo deja muy en claro que el significado del Antiguo Testamento no es deficiente de ninguna manera. Los profetas hablaron de manera clara, hablaron bien de parte de Dios, y el significado del Antiguo Testamento está determinado por la intención de los autores y no por el intérprete. Y ese es un buen principio hermenéutico para considerar. El significado reside en la intención del autor, no en lo que yo quiero que el texto signifique. No en mi experiencia como intérprete, no en mi trasfondo cultural. No, el significado yace y lo controla el autor original. Eso es lo que Jesús dice. El problema no estaba en el texto, el problema estaba en la interpretación que estos dos discípulos habían hecho sobre el texto. Ese era el problema, estaba en el corazón de ellos. Y de igual manera, nosotros podemos argumentar que el resto de la Biblia, no solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, no es deficiente a la hora de comunicar su significado. El significado de la Biblia, hasta el día de hoy, todavía está controlado por los autores originales. No es que los autores escribieron, se lavaron las manos como Pilato y dijeron, allá ustedes interpreten como quieran, hagan de la manera, esta es una hoja en blanco. Proyecten sus emociones en el texto e interprétenlo como quieran. No. El significado de la Biblia está controlado por lo que Dios quiso transmitir, por lo que Dios transmitió a través de autores originales. Lo vimos en 2 de Pedro, capítulo 1, Dios moviendo a hombres a través del Espíritu Santo para que escribiesen sus propias palabras. Y 2 de Pedro, acompáñenme a mí, 2 de Pedro nos recuerda que cualquiera que tergiversa la Escritura lo hace para su propia destrucción. Lo hace para su propia destrucción. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, dice Pedro, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, noten, como también las otras escrituras, así que Pedro pone a la misma altura los profetas del Antiguo Testamento con Pablo, y tuercen las Sagradas Escrituras, el significado que está en el texto para su propia perdición. Y esto debe crear en nosotros un sentido de alarma, ¿no? Del que el texto no es un canvas en blanco. No, el significado del texto está atado a la intención de los autores originales y nosotros como intérpretes tenemos que luchar para entender lo que ellos quisieron decir. O sea, la intención del autor es el objetivo y la norma suprema de la interpretación bíblica. Eso es lo que quiero descubrir, lo que dijo el autor, porque lo que dijo el autor es lo que significa la palabra de Dios. Y Jesús ilustró esto en varias ocasiones en su ministerio pastoral. Él creía firmemente, por ejemplo, que los profetas sabían de lo que estaban hablando, y él se ajustaba siempre a la intención de ellos. Por ejemplo, Cristo hizo hincapié en el hecho de que los profetas hablaban de él en Juan capítulo 5, versículo 39, y en Lucas 24, 44, unos versículos después, vemos que justamente el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. Jesús declaró que David, por ejemplo, habla del Mesías, e incluso
habla de que David sabía acerca de la divinidad del Mesías. En Mateo 22, 41 y 46. Los fariseos tendrían que haber entendido esto. Tendrían que haber entendido las palabras originales escritas por el profeta David, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento no hablaron exclusivamente de Cristo, nosotros sabemos eso. No todo lo que los profetas dijeron era sobre esta figura mesiánica. Su teología incluía más que una teología mesiánica. Ellos hacían teología, pero iban más allá de la persona que iba a traer liberación al pueblo de Israel y al mundo. Por ejemplo, Jesús sabía esto. Y Jesús sabía que los profetas del Antiguo Testamento hablaban de una variedad de cosas. Hablaban, por ejemplo, de la ira de Dios, y Jesús utilizó pasajes en donde los profetas hablaban de la ira de Dios en el Nuevo Testamento y siguió su intención. Jesús en Mateo 19, recuerdan, habla del matrimonio. ¿Y a quién se remonta? Se remonta a la autoridad de Moisés en Génesis capítulo 2. Habla del adulterio, Jesús en Mateo 5, en Mateo capítulo 19, y se remonta a Éxodo otra vez, a Éxodo capítulo 20, porque entendía que los profetas hablaban de una variedad de temas. Cuando Jesús habló del divorcio, ¿saben lo que hizo? Exploró el Antiguo Testamento y vio cómo ellos hablaban acerca del divorcio. Y cuando se trató de la escatología, siguió la misma lógica de los autores del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué podemos ver? Que en todos estos casos, Cristo nunca recurrió a un método interpretativo que le permitiera a él encontrar un significado diferente a lo que los autores dijeron originalmente. Él nunca estaba escarbando el texto para encontrar un sentido más ingenioso, para encontrar un sentido más profundo, sino que él siempre se ciñó, respetó la lógica de los autores de la Biblia. Siempre apelaba a lo que decían los profetas. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos hablaban de parte de Dios y lo hacían con conocimiento. Todo esto demuestra que Jesús leía el Antiguo Testamento literalmente. Literalmente. No reinterpretaba el texto, no acomodaba su significado a los descubrimientos científicos de su época. No. En ningún momento Jesús vemos que acusa a la Biblia de ser deficiente o de no incluir suficientes recursos para aconsejar bien a alguien. Nunca Jesús buscó ir más allá de lo que los autores originales habían dicho para llenar el vacío con recursos fuera de la Biblia. En cambio, ¿qué hizo Jesús? Siempre se esforzó para sacar lo que Dios originalmente dijo por medio de hombres con toda su profundidad y autoridad. Y esto es lo que convertía a Jesús en un intérprete magistral de la palabra de Dios. Y por eso, por ejemplo, cuando termina el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, la gente, ¿qué fue lo que la gente hizo? ¿Recuerdan Mateo 7? Al final la gente se admiraba porque nunca habían escuchado a un hombre hablar con semejante autoridad. Pero ¿la autoridad de dónde venía? ¿Venía de su ingenio creativo? No. ¿Venía en cómo él acomodaba lo que se decía en el Antiguo Testamento a los descubrimientos científicos de su época? No. La autoridad venía en que él decía lo mismo que dijeron los autores del Antiguo Testamento. Ahí yace la autoridad divina. Y eso es lo que convertía a Jesús en un intérprete magistral. Asimismo, nosotros, como intérpretes de la Biblia, debemos esforzarnos, porque todos nosotros somos intérpretes, algunos malos, algunos buenos, así como todo es consejero, bueno o malo, todo es un intérprete. Nosotros tenemos que esforzarnos por buscar la intención de los autores originales, como Cristo lo hizo. Luchar con el texto. El texto, otra vez, no es una pizarra en blanco sobre la cual nosotros podemos imponer nuestras ideas, sino que el significado está controlado, está fijado a la intención de lo que el autor dijo originalmente. Y esto es de suma importancia para la disciplina de la consejería bíblica. Al final del día nosotros queremos dejar que Dios ofrezca su consejo al aconsejado. Entonces nosotros podemos decir que la consejería
es bíblica cuando se ajusta a la intención del autor original y dice lo que Dios dice. Eso es consejería bíblica. Cuando se ajusta a lo que el autor original dijo y dice lo que Dios dice. Escuchen, el consejero no tiene libertad hermenéutica. ¿Escucharon eso? Muchas veces nosotros caemos en el error como consejeros de que porque queremos mostrar empatía con el aconsejado, ¿no? Lo escuchamos, ¿sí? Lloramos con él. Y después, bueno, a mí me parece que, yo creo que, yo sugiero que, y utilizamos esa terminología sin dejar que Dios hable. En vez de remontarnos al texto, luchar con el texto y permitir que el texto hable en sus propios términos. Y amo y estimo toda esta ola de consejería que se está dando. Pero también soy consciente que muchos a veces terminan con un certificado de consejería y no saben interpretar su Biblia. Y eso es muy peligroso. La consejería es bíblica en la medida de que el consejero sabe ceñirse a la intención del autor. Estudia el texto. Estudia el texto, suda con el texto. No es que saca, como hablábamos ayer, no es que saca la palabra de Dios, la metralleta, y empieza tirando versículos por todos lados a ver a quién le puede pegar, y si a uno no le pega, después le manda una bomba por correo. No, tiene que estudiar el texto. La consejería no es simplemente, como se decía ayer, ir atrás de la Biblia y ver, a ver qué dice sobre la ira. Acá está. 1, 2, 3, 4. Lee esto, problema solucionado. No, tenemos que interpretar el texto en su contexto. Tenemos que luchar para ver si lo que dijo el autor es lo que quiso decir Dios o no. O lo que nosotros tenemos que decir, mejor dicho. El consejero entonces no tiene libertad hermenéutica para decir cualquier cosa. Por más difícil que sea el caso, no tiene libertad hermenéutica. O el consejero bíblico se ajusta al significado de la Biblia o es un tergiversador de la palabra de Dios. Hay solo dos opciones. O se ajusta a lo que quiso decir Dios en la palabra de Dios, o tergiversa la Biblia para su propia perdición y lo peor de todo en la consejería, para la perdición del que lo escucha. Hermanos, no hay un término medio. O nos esforzamos para entender el texto, luchamos con la palabra de Dios y luchamos hasta largas horas de la noche, como también lo hace el pastor, todas las semanas luchando con el texto, sudando con el texto, o simplemente estamos mal interpretando la Biblia. Y si estamos mal interpretando la Biblia, no estamos dando un consejo bíblico. Por eso es importante la preparación. Por eso es que venimos a una conferencia como esta. Por eso es que los animaría a que todo hombre y mujer se entrene, que entienda, que tome una clase de hermenéutica, de interpretación bíblica y por sobre todo que siga el ejemplo de Jesús. Eso es lo primero que nos enseña este pasaje. La intención del autor, que Jesús tenía una hermenéutica literal. Pero Lucas también nos enseña, Lucas 24, que Cristo confirmaba la intención de los autores originales con un alto grado de precisión. Y su hermenéutica en este sentido, lo que quiero decir es que era una hermenéutica gramatical. No solo era una hermenéutica literal, sino que la hermenéutica de Jesús era una hermenéutica gramatical. Es decir, la hermenéutica de Jesús se centraba en el lenguaje. Jesús prestaba atención a las particularidades del texto. No las pasaba por alto. No, luchaba con cada una de ellas. Noten Lucas 24, versículo 25. Jesús les recordó a sus discípulos, noten, todo lo que los profetas dijeron. Todo. Con la palabra todo, nuestro Señor está enfatizando la totalidad del Antiguo Testamento, tanto en amplitud como en profundidad. Y como dije antes, es de notar que Jesús nunca puso en tela de juicio la veracidad de la palabra de Dios. Ni un solo pasaje. Vemos a Jesús, bueno, Moisés dijo eso, pero en realidad quiso decir otra cosa. Nunca vemos a Jesús hacer eso, ni de un solo pasaje. Muy por el contrario, siempre, otra vez, se ciñó, se ajustó, se puso debajo de la intención de los autores originales, incluso hasta en los detalles más pequeños del texto. Y mostró un grado alto de precisión a la hora de utilizar la Biblia. Usó, por ejemplo, acompáñenme a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10.
Versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, porque entendieron lo que Jesús quería decir, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. Y Jesús les respondió, escuchen lo que responde Jesús. Pues Jesús podría haber dicho, ¿no? Bueno, vengo del cielo, le podría haber, como en el monte de la transfiguración, mostrado un poquito de su gloria y hubiese sido suficiente, ¿no? Pero noten lo que hace Jesús. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy, y continúa el pasaje. Noten que Jesús aquí utiliza la palabra plural dioses del Salmo capítulo 82, versículo 6 para defender su deidad. Noten cuánta precisión Jesús mostraba a la hora de interpretar el texto del Antiguo Testamento. Se fijaba en las palabras singulares, se fijaba en lo plural de una palabra. Y el razonamiento aquí de Jesús es este: si Dios llamó dioses a los jueces del Antiguo Testamento, no es inapropiado, y este es el punto, no es inapropiado que Cristo, al que el Padre santificó y envió al mundo, se autodenomine Hijo de Dios. Ese es el punto de Jesús. Otro ejemplo, Mateo 22, 32. Y van a ver la precisión que tenía Jesús a la hora de manejar la palabra de Dios. Mateo 22. ¿Se acuerdan cuando vienen los saduceos, versículo 23, y le hacen la pregunta sobre la resurrección? Y presentan un caso, versículo 28, y dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, miren, yo soy el Hijo de Dios, présteme atención. No, noten cómo contesta. Erráis ignorando las Escrituras. Jesús, todo su ministerio lo fundaba en la palabra de Dios. Y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído otra vez lo que os fue dicho por Dios? O sea, ustedes tendrían que saber mejor, ese es el punto. Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Noten que Jesús acá sostiene y defiende el tiempo presente, yo soy, de Éxodo capítulo 3, versículo 6, para explicar la resurrección. Yo soy. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y si en la actualidad, este es el argumento de Jesús, y si en la actualidad es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac y Él es el Dios de Jacob, entonces es evidente que estos 3 hombres están aún vivos en otra esfera. Y Dios es Dios de vivos. Pero quizás el pasaje más claro sobre la hermenéutica gramatical y el alto grado de precisión con el cual Jesús manejaba la palabra de Dios, la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 18, que es un pasaje que el cual estudiamos en la primera sesión. Cuando Jesús habla de ¿qué? De la jota y la tilde. La jota y la tilde. Y aquí Jesús afirma que ninguna de sus propias enseñanzas contradice la ley de Moisés, que ninguna de sus propias enseñanzas contradice el mensaje de los profetas. Y cada uno de esos detalles gramaticales del Antiguo Testamento, por más pequeños que sean, reflejan el significado del texto y nunca pasan de moda, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y permanece para siempre. Noten el alto grado de confianza que Jesús tenía en la Biblia. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea, nuestro Señor muestra repetidas veces que Él leía el Antiguo Testamento prestando atención a la gramática, prestando atención a la sintaxis, a cómo se relacionan las palabras. Todas las particularidades del texto eran importantes para Él. ¿Por qué? Porque cada jota y cada tilde confirmaba lo que el autor original quiso decir.
Ahora, lo que hace que Jesús sea un intérprete magistral o más magistral de la palabra de Dios es que su atención a los detalles de la Biblia proporcionaban una visión notable en la forma en que los profetas del Antiguo Testamento tejían, desarrollaban, hacían teología. Él prestaba atención a cada uno de los detalles para entender la teología del Antiguo Testamento. Y Cristo estaba al tanto de cómo los profetas utilizaban ciertos pasajes del texto para conectar las Escrituras entre sí y exponer así la Biblia con toda autoridad. Y Jesús siempre sigue ese razonamiento. Por ejemplo, los profetas hablan de Israel como una vid, o hablan de Israel como una viña en Isaías capítulo 5, en Jeremías capítulo 2. ¿Y qué hace Jesús en el Nuevo Testamento? Completa la metáfora con esas mismas palabras. Toma prestado esa misma terminología y sigue desarrollando la teología en Juan capítulo 15. Los profetas, por ejemplo, hablan de varios reinos como un gran árbol. ¿Se acuerdan? En Daniel capítulo 4, en Ezequiel capítulo 17. ¿Y qué hace Jesús? Se refiere a esa misma imagen en Mateo capítulo 13, versículo 31, cuando explica la parábola de la semilla de mostaza. El reino de los cielos, dice él, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace ¿qué? Se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Noten que Jesús sigue desarrollando la misma teología del Antiguo Testamento, porque prestaba atención a las palabras, a los detalles, cómo se conectaban entre sí. Y tal enfoque de Jesús hace que Cristo sea excepcionalmente perspicaz en su interpretación de la palabra de Dios. Y por consiguiente Jesús era un teólogo sofisticado. No hay un mejor teólogo que Jesús. Él entendía muy bien lo que es la intención de los autores originales y desarrollaba esa teología. De igual modo, todo consejero debe prestar atención a cada detalle del texto, a la sintaxis, a la gramática, si él desea ser bíblico. Si desea ser bíblico en su consejo, debe prestar atención a la J, debe prestar atención a la tilde. Escuchen, la consejería no es la opción B para el pastor ese que está frustrado, que no pudo sacar su maestría, que no pudo entrenarse. Entonces, ahora voy a la consejería porque es más fácil. Alguien ayer hablaba acerca de eso, que muchas veces piensa la consejería como algo más fácil. No demanda demasiado de nosotros como intérpretes. No, demanda todo de nosotros como intérpretes. Prestar atención a cada detalle. Es imposible ver lo que la Biblia enseña sobre un tema en particular si no consideramos los detalles. Y la consejería bíblica se ocupa de hacer una interpretación cuidadosa de todos los textos relevantes en su contexto para ver lo que los autores originalmente dijeron. Y en cierta manera, muchas veces la consejería puede ser incluso mucho más difícil interpretativamente hablando de la tarea de un pastor que está enseñando secuencialmente un libro. Porque la consejería, el pastor que está enseñando secuencialmente un libro, bueno, ya estudió el contexto, digamos, de Filemón, ya sabe cómo se trata, sabe lo que vino antes, sabe lo que vino después, entiende el contexto, la sintaxis, pero para el consejero, ¡wow! El aconsejado viene con un problema y él tiene que ser capaz de ir a todos esos pasajes en distintos contextos, con distintos géneros literarios, saber que los está interpretando bien, para después aplicar el mensaje responsablemente a una necesidad de ahora. ¡Wow! Demanda esfuerzo, demanda trabajo, demanda que lidiemos con el texto, demanda comprender todos estos textos en su contexto. Escuchen, cuando un consejero no considera el contexto o el texto en su contexto, crea un pretexto para decir lo que quiere decir y no lo que debe decir. Y el consejero siempre debe buscar decir lo que Dios dijo, no lo que él cree que debe decir. Entonces debemos prestar atención a la gramática. Esto es indispensable para ser bíblico en nuestro consejo.
Los detalles del texto nos guardan a nosotros de ofrecer una visión secular de la realidad. Son nuestros amigos los detalles. Prestemos atención. Entonces, si queremos desarrollar una solución 100% bíblica a un problema, nosotros tenemos que centrarnos en la gramática de la Biblia tal cual como Jesús lo hizo. No hay otra alternativa. No hay un camino más fácil, un shortcut, como dicen en inglés, un atajo. Esta es la única manera para ser bíblico, lidiando con el texto en su contexto y mirando todos los detalles así como Jesús lo hizo. Por último, Lucas 24 declara que nuestro Señor también creía en una hermenéutica histórica. No solo una hermenéutica literal, gramatical, sino histórica. Él leía el Antiguo Testamento de una manera que afirmaba su historicidad. Noten, vuelvan a sus Biblias, en Lucas 24, versículo 26, él dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿De qué cosas está hablando? De las cosas que anteriormente en el pasaje habían sido descritas desde el versículo 19, cuando Jesús dice ¿qué cosas? En adelante. Cristo padeciera estas cosas. Evidentemente, Jesús creía que estas cosas eran acontecimientos reales que sucedieron dentro de un marco histórico, en tiempo y en espacio. Jesús creía en la historicidad del Antiguo Testamento. No leía a Jonás y decía, bueno, eso en realidad es una historia. No es cierto, lo que pasó es para que los niños lo entiendan mejor. No. Jesús siempre afirmaba la historicidad. Y la historicidad de Jesús en el Antiguo Testamento no solo lo aplicaba en textos que hablaban acerca de sí mismo y lo que él iba a hacer como el Mesías, sino que en diferentes oportunidades de su ministerio nosotros vemos que Jesús recurre a una variedad de personas, hombres y mujeres, lugares y eventos que él consideraba como históricamente reales. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento lo consideraban así. Noten, Cristo, y no tenemos tiempo para ver todo esto, lo voy a hacer como metralleta. Cristo afirmaba la realidad de Adán y Eva. Sí, lo que muchos hoy, cristianos dentro de la iglesia, para tratar de amoldarse a la evolución, tratan de denegar. Jesús creía en Adán y Eva, Mateo 19. Caín y Abel, Mateo 23. Él creía en Noé y en el diluvio. Por cierto, un diluvio universal, porque el pecado era universal, no podía ser solamente local. Lucas 24. Él creía en Tiro, Sidón, Sodoma, Mateo 11. Él creía en la esposa de Lot, ¿se acuerdan? La que se convirtió en sal. Oh, pero qué difícil científicamente. No, él creía en eso. Lucas 17. Abraham, en Isaac, en Jacob. Él creía que Moisés era el autor de la ley, algo que muchos eruditos hoy niegan, para acomodarse a las distintas teorías. Él creía en la provisión del maná de Israel en el desierto. Él creía en David comiendo el pan de la proposición en Mateo 12. Él creía en la reina del sur visitando a Salomón, Mateo 12. Él creía en Elías y en Eliseo en Lucas 4. Él creía en Isaías en Juan 12. Y él creía, papán, en Jonás dentro de un gran pez. Mateo 12. Versículos 40 y 41. Y así podríamos estar toda la tarde viendo en todos los eventos las personas que él consideraba como reales. O sea, la hermenéutica de Jesús estuvo inmersa en la historia. Él prestaba atención a los detalles de la historia. Nunca puso en tela de juicio la historicidad del contenido del Antiguo Testamento, como así tampoco él se refería a las personas, a los eventos y a los lugares como meras ilustraciones, parábolas del Antiguo Testamento. No, él siempre defendió la historicidad porque él sabía lo que los profetas hablaron y lo creía. Y esto además explica por qué Jesús creía en el desarrollo del plan de redención, por qué Jesús creía en el plan de Dios. Para él, la historia no era aleatoria. Para Jesús, la historia era parte de la soberanía de Dios, del desarrollo histórico de Dios.
Él miraba al Antiguo Testamento como una narrativa que estaba preparando el camino hacia el Nuevo Testamento. Como él dice en Mateo 11, versículo 13, él dice, él habló de los profetas y la ley, profetizaron hasta Juan. Él veía el movimiento, el desarrollo. Él entendía y él habló, por ejemplo, del pecado de las generaciones pasadas en el Antiguo Testamento recayendo en la generación actual. Él entendía los movimientos de la historia. Y esto concuerda con la manera en que incluso los profetas del Antiguo Testamento entendían la historia. Lo pueden ver después, Nehemías capítulo 9, del 1 al 38, Daniel 9, del 1 al 19, cómo veían la historia como el plan de Dios moviéndose hasta la culminación del tiempo. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Jesús siguió el mismo método de interpretación de los profetas. Él ratificaba los hechos del pasado como eventos reales que avanzaban hacia la realidad presente al compás de la soberanía de Dios. Y todo esto pone en manifiesto que la hermenéutica de Jesús era histórica. No solo literal y gramatical, sino que era histórica. Para él la historia era importante. Ahora bien, escuchen, ser consciente de la historia no significa interpretar a los autores originales de acuerdo a las normas interpretativas de los contemporáneos. Voy a repetir eso. Ser consciente de la historia no significa interpretar a los autores originales de acuerdo a las normas interpretativas de sus contemporáneos. Esto puede parecer obvio para muchos, pero es importante. ¿Saben por qué? Porque las escuelas modernas de interpretación nos dicen lo contrario. En los seminarios nos enseñan otras cosas. No en másters, por supuesto. Ni tampoco en el seminario de Palabra de Gracia. Puede parecer obvio, pero en las escuelas modernas de interpretación hoy nos enseñan diferente. Por ejemplo, algunos sugieren que el lugar para comenzar la interpretación de un texto debería ser entender cuáles eran las prácticas hermenéuticas de los contemporáneos de los autores bíblicos. Entonces, en lugar de prestar atención al texto, yo tengo que encerrarme en la historia. Tengo que encerrarme en cómo ellos interpretaban los textos en aquella época. Hoy se nos anima a estudiar primero los métodos de interpretación. O sea, el punto de partida no es el texto. El punto de partida es la cultura de aquel tiempo. Noten el peligro. De modo que la historia toma precedencia sobre el texto mismo. Una lectura simple de la Biblia. Y hoy para muchos es más importante definir la hermenéutica que predominaba en aquella época antes que estudiar la palabra de Dios en sus propios términos. ¿Y esto por qué se cree? Bueno, esto se debe a que muchos dicen que los escritores de la Biblia, supuestamente, estuvieron influenciados por la cultura. Es una especie de determinismo histórico, que ellos no sabían hacer más de lo que sus contemporáneos hacían. Entonces, ¿qué hacían? Los autores del Nuevo Testamento interpretaban el Antiguo Testamento de la manera que los judíos en aquella época lo interpretaban, que el judaísmo lo hacía. Por consiguiente, escuchen a esto, algunos sostienen, y no lo estoy inventando, algunos sostienen que Jesús interpretó el Antiguo Testamento de forma no contextual como solía hacerlo el judaísmo. Y hay un autor llamado Peter Enns que incluso llega a decir que Cristo malinterpretó la intención de las Escrituras. Porque él estaba atrapado en cómo el judaísmo interpretaba el Antiguo Testamento en aquella época. Pero solo porque el resto de la sociedad interpretó la Biblia de una cierta forma en la historia, no significa que los autores originales, y mucho menos Cristo, por supuesto, siguió esa metodología. Solo porque otros lo hicieron en aquella época, no significa que Jesús y los autores del Nuevo Testamento también lo hicieron. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay varios pasajes de la palabra de Dios que afirman que los autores de la Biblia no solo supieron discernir los tiempos, sino que además se resistieron a la cultura de su tiempo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 18 al 21,
Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino ser transformados. Entendían, discernían los tiempos y le pedían a los seguidores de Jesús que no se conformen. No se conformen en su moralidad y no se conformen en su hermenéutica. Otra vez, ser consciente de la historia no significa ser moldeada por ella. No podemos permitir, y aquí está el salto, no podemos permitir que las diversas normas interpretativas de hoy, como por ejemplo la hermenéutica feminista o la hermenéutica de la justicia social, se entrometan en nuestra lectura simple de la palabra de Dios. No podemos permitir eso. Estudiar la palabra de Dios históricamente no significa que dejamos que la historia nos moldee a nosotros. Y hoy está de moda la hermenéutica feminista, la hermenéutica de la liberación, la hermenéutica de la justicia social. Todas estas hermenéuticas están fascinadas con la victimización, ¿o no? Y son un peligro para la iglesia. Y en su afán de ayudar supuestamente a los oprimidos, ¿qué hacen? Tergiversan lo que Dios dice claramente en su palabra. Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Timoteo capítulo 2, 11 al 15, que habla del rol de la mujer en la iglesia. Tergiversan para su propia perdición lo que la palabra de Dios claramente dice. Y hoy muchos, en su afán de acomodarse a la historia de hoy, reemplazan el texto por la cultura. Y hoy reemplazan la teología por la victimización. Y esto está desconfigurando la consejería bíblica. O mejor dicho, la consejería cristiana, tendría que decir. La está desfigurando. Porque hoy a las mujeres se les aconsejan que hagan otras cosas que no están estipuladas en la palabra de Dios. Solo para ser más modernos, para caer bien a la cultura. Y hoy la iglesia se asemeja más a un centro de empoderamiento que a un centro de rehabilitación bíblica. Liberemos a las mujeres del poder opresor. Y hoy la consejería en la actualidad promueve la terapia en vez de la transformación. Y hoy la consejería busca la equidad en lugar de la espiritualidad. ¿Y por qué motivo? Porque en algún momento se abandonó la hermenéutica histórica y se la suplantó por la última tendencia. Tengamos cuidado en el consejo que damos. Tener una hermenéutica histórica no implica ser moldeado por la última tendencia. Hoy más que nunca la iglesia necesita recuperar la hermenéutica de Cristo en la consejería. Y para ofrecer una visión exacta de la realidad, no solo necesitamos la Biblia, sino que además necesitamos una interpretación correcta de la Biblia. No basta con abrir la Biblia en la consejería, hay que usarla bien. Satanás usó la Biblia, pero no por eso fue un buen consejero. La hermenéutica está bajo ataque en la consejería. Y hoy pensamos otra vez que somos simples consejeros porque hacemos paso A, B, C, porque tenemos 8 o 10 sesiones. Pero en lo que concierne en la hermenéutica, somos holgazanes, perezosos. Nuestro deber es aferrarnos a la hermenéutica prescrita, a la hermenéutica modelada por nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos otro método interpretativo, ni mucho menos nosotros necesitamos acudir a tendencias culturales para reinterpretar las Escrituras hoy de una manera más terapeuta. Todo lo que necesitamos es leer la Biblia cuidadosamente tal cual como lo hizo Cristo. Eso es lo que necesitamos. Y como sus discípulos, nosotros debemos seguirle también en su hermenéutica. Una hermenéutica literal, gramatical, histórica. Este método interpretativo es para todos.
Siempre y cuando nuestra hermenéutica siga el ejemplo de Cristo, tanto el consejero como el pastor van a ofrecer el consejo de Dios con autoridad. Mateo 7. Y la gente se va a admirar, no del pastor, no del consejero, sino de cuán maravillosa es la palabra de Dios. Es suficiente para lidiar con nosotros. Sigamos entonces la hermenéutica de Cristo. De esta forma nosotros haremos honor al título, al nombre de cristianos y cuidaremos realmente el alma de las personas. Permitamos que Dios sea quien ofrezca una visión exacta de la realidad y no nosotros. El consejo comienza con una hermenéutica buena de la Biblia.